Bueno, estamos de regreso. Juan José, solo para evacuar algunos temas, dice una persona que nos escribe a través del Twitter, el RNPN está usando un método poco seguro para el DUI en el exterior y muy tardado. La misma persona hace otro comentario, dice, a DocuSal le boicotearon la entrega del DUI con muchos requisitos. ¿Cómo hacen hoy? ¿Quitaron esos requisitos? No sé si tu condición como viceministro puede pues realmente, está para contestar esto, pero bueno, ahí está. Bueno, eso lo tendrá que responder el RNPN más específicamente, pero para obtener el DUI en el exterior se dan los mismos requisitos que la ley establece, ¿no? Nada más, ¿no? Es decir, probar de que la persona que llega a solicitar su DUI es en realidad una persona de origen y de nacionalidad salvadoreña, ¿no? Y hay que probar es la nacionalidad, ¿no? Luego, y que tenga más de 18 años, ¿verdad? Que es el otro requisito básico. Ahora, el proceso de entrega del DUI es un proceso que yo diría bastante fluido si asumimos de alguna manera las dificultades que se tienen para obtener un DUI fuera de las fronteras nacionales, ¿no? La solicitud puede ser llenada en línea, por ejemplo, y enviada al DUI centro del consulado respectivo. El consulado respectivo revisa esa solicitud en línea, le asigna una cita para que pueda llegar a firmar, a tomarse las fotografías y a firmar el DUI en cuestión. Ese DUI se envía a El Salvador para que aquí se elabore, se maquile ese DUI y luego se envía nuevamente al consulado para que sea entregado al ciudadano. Ese es el procedimiento, ¿verdad? Okay. Hablemos de la reforma migratoria. Juan José, ¿qué tantos obstáculos crees tú que puede tener la aprobación de una reforma migratoria en el Senado de los Estados Unidos? O en el Congreso de los Estados Unidos. En el Senado yo lo veo mucho más fácil. Ya pasó el primer filtro, que es la aprobación del Comité Judicial del Senado, que fue aprobada con bastante, con un amplio margen, la propuesta que los 8 senadores habían hecho o han realizado o han elaborado en eso. En el Senado no hay problema. En el Congreso, obviamente, es mucho más difícil porque la discusión toma más tiempo. Sin embargo, yo creo que este es el mejor momento para que una propuesta de reforma migratoria sea también aprobada en el Congreso, ¿no? Me parece que las discusiones de aquí a agosto van a ser bastante amplias, pero que al final, ojalá, y tiene bastantes probabilidades, ojalá se pueda aprobar una reforma migratoria de carácter integral. Como país y como gobierno estamos optimistas, ¿no? Estamos realmente bastante optimistas con que finalmente puedan los salvadoreños o los hispanoamericanos en general puedan obtener ya una reforma migratoria y legalizar. Ahora, lo bueno es que los salvadoreños han sido nuevamente beneficiados con un TPS, ¿no? Digo que esto no alivia finalmente la situación, pero algo ayuda, digo, en términos de legalidad. Por supuesto que sí. Son más de 200,000 salvadoreños, 208,000 salvadoreños los que se reinscribieron en la 8ª reinscripción, ¿no? Este es un número significativo, importante. Y quiero decirles que es la comunidad hispana con mayor número de beneficiarios inscritos en el TPS, ¿verdad? Los hondureños andan por los 60,000 y los nicaragüenses por 40,000 más o menos, ¿no? Eso significa que por lo menos de aquí al 18 de marzo del 2015, los salvadoreños, estos 208,000 salvadoreños pueden gozar de un estatus migratorio temporal y que les permite trabajar sin ningún problema. Perdona, una pregunta, ¿qué tanto pueden influir los partidos políticos? Porque hemos visto los candidatos, algunos candidatos a la presidencia de la República y algunos candidatos a la vicepresidencia, ir a los Estados Unidos, dizque, a cabildear, ¿no?, por una reforma migratoria en los Estados Unidos. De hecho, se han reunido con fundaciones y congresistas, etcétera. ¿Pueden influir realmente estas visitas en una decisión del Congreso de los Estados Unidos? Yo creo que sí, ¿verdad? Por lo menos para generar un clima en la opinión pública que permita avanzar en este proceso de reforma migratorio.
que no incidan directamente en esa es otra cuestión, pero sí inciden en la opinión pública en general. Es decir, que el presidente de un partido político o un candidato llegue a Estados Unidos y sostenga reuniones y haga lobby necesario en pro de una reforma migratoria, yo creo que es importante, ¿no? En la medida porque crea un clima en la opinión pública favorable precisamente al desarrollo de este programa, ¿no? Probablemente no va a hacer cambiar de opinión a senadores y congresistas que ya tienen su posición clara, por ejemplo, anti-inmigrante, porque responde más bien a sus votantes en cada una de sus jurisdicciones, ¿no? Pero sí a crear un ambiente y a un clima que permite precisamente avanzar en este proceso. El Salvador y Guatemala, por ejemplo, firmamos en el 2009 una propuesta de reforma migratoria. Bueno, que nos van a hacer caso, probablemente no, ¿verdad? Pero sí crea un ambiente en la opinión pública favorable a eso. Termino con lo siguiente, ¿cuál es el talón de Aquiles si es que lo tiene esta reforma migratoria? La letra chiquita. Y la letra chiquita me refiero a los requisitos que se pueden poner para que finalmente un migrante irregular logre su ciudadanía. Es decir, si los requisitos son muy estrictos, realmente entonces vamos a tener problemas en ese sentido. Aún cuando haya una reforma migratoria. Aún cuando haya una Puede reforma. ser un filtro, ¿no? Un Claramente, filtro muy ¿no? fuerte realmente. Por ejemplo, si en esa letra chiquita se dice que el proceso de legalización de los migrantes va a comenzar hasta cuando ICE certifique que solamente el 10% de los migrantes irregulares puede pasar la frontera. Esa es una letra chiquita que puede ser un filtro importante para garantizar la legalización de miles de salvadoreños e hispanos en una reforma migratoria. Interesante eso porque al final puede haber una reforma migratoria, pero ¿cómo es? ¿Cuál es el contenido, ¿no? O los requisitos que pone o que tiene esa reforma migratoria pueden ser demasiado fuertes que es como que si no existiera una reforma Por eso hay migratoria. que tener mucho cuidado a esa letra pequeñita, la letra menuda, ¿no? Como decimos. Bueno, muchas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo esta mañana. A ti, Romeo, muchas gracias y a todos los televidentes, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos ya para el cierre de Hechos AM. No nos cambien.